bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos en Cuarentena, un ciclo de entrevistas que a través de conversaciones con actores relevantes del mundo educativo, político y social se propone indagar sobre los desafíos que supone la pandemia para nuestra vida cotidiana y las alternativas que se piensan colectivamente para construir la llamada nueva normalidad. Hoy, Adrián Canelotto, rector de la UNIPE, dialoga con un periodista y comunicador social graduado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y actualmente presidente de la CONEAU desde el año 2008. Adrián Canelotto entrevista a Néstor Pan. La primera pregunta que nos gustaría hacerte es una que junta tres cosas, ¿no? Por un lado, la pandemia, la educación remota de emergencia y el proceso en el que la CONEAU viene avanzando con la evaluación de los sistemas de educación a distancia. ¿Cómo considerás vos que impacta o que va a impactar el contexto actual en los avances sobre los procesos de virtualización? Sí, está bien porque estamos en pleno proceso. La presentación que se hizo hasta ahora fue una aprobación de un marco general de distancia de unas 70 instituciones. Son 131, o sea que ahora viene la segunda tanda, que ser unas 40 y pico. Esa presentación no le permite dar educación a distancia, sino tener un porcentaje, para no marear a la gente, un porcentaje importante de educación a distancia. Cuando hagan la presentación de las carreras a distancia, van a tener que hacer con todos los instrumentos didácticos, pedagógicos, que den cuenta, digamos, de que se están llevando adelante las evaluaciones como se debe llevar adelante, digamos, las prácticas profesionales como se deben llevar adelante. Bueno, hay algunas carreras que pueden tener más, otras que pueden tener menos. Hay algunas que, digamos, son netamente a distancia. ¿Pero qué se está presentando acá? Acá está presentando una cosa bastante interesante. Las públicas de golpe se encontraron con la educación a distancia. Y con el correr del tiempo van encontrando como el ritmo. No digo que lo hayan encontrado, sino que, digamos, fue como un exabrupto, con mucha desprolijidad, sin manuales, sin instructivos, pero eso se van generando. En el transcurso del año, todos creemos que vamos a estar este año con esta dificultad y parte del año que viene también, se están generando manuales instructivos que van tendiendo a ordenar la educación a distancia. Y ahí se genera una apertura media confusa, media rara. ¿Qué va a pasar? ¿Van a compartir distancia con presencial las universidades? ¿Van a hacer una oferta más amplia a distancia? Entonces, si hace una oferta más amplia a distancia, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, cuando universidades de prestigio hagan ofertas a distancia en carreras supernumerarias. Siempre entendemos por supernumerarias a demandadas como contador, como derecho, como psicología, que obviamente son las más demandadas, y fundamentalmente porque son de tiza y pizarrón. Pues lo que puede ocurrir es que empiece a incrementarse la matrícula de la pública en vez de la privada. Punto 1. Punto 2. Hasta el 2015-2016 la pública creció en ámbitos que no fuesen derecho y contador, digamos, y la privada crecía fuertemente su matriculación frente a la pública. La institución privada deja de crecer en el 2016, se estabiliza en el 2017 y empieza a decrecer en las áreas que son sustantivas. Sustantivas se entiende por la rentabilidad a partir del 17, 18 e inclusive el 19. Bajan las carreras más demandadas, contador y derecho. Ustedes tengan en cuenta que la carrera de derecho 2002-2015 bajó en la universidad pública un 30% y creció en la universidad privada un 100%. O sea que es el modelo de sustentabilidad económica. ¿Qué pasa si esa tendencia continúa? A mí me parece que esa tendencia primero va a continuar por un descenso marcado de las matriculaciones. Vamos a perder aproximadamente el 20% de estudiantes. Segundo punto, la educación a distancia. En la pública se va a instrumentar, digamos, como contrapartida a la masividad, con lo cual va a tener mayor poder de captación. Punto 2. Punto 3, digamos. A esta tasa de descenso se le tiene que sumar los valores de la matrícula, digamos, ante un profundo cambio
en el paradigma económico, digamos. O sea que el nivel de ingresos se está notando en los cambios. ¿Cuáles no van a estar impactadas? Bueno, posiblemente las de élite, las universidades de élite. Pero las universidades en general están debatiendo en la educación universitaria el nuevo paradigma, que yo creo que va a terminar, sin duda, en un esquema combinado de trabajo a distancia y de trabajo presencial. Ahora, paradójicamente, si nosotros de 2002, y termino, al 2015, que fue el proceso de mayor inversión del Estado argentino, la universidad pública pudo aumentar su matriculación en 230.000 estudiantes y la universidad privada a 204.000, o sea, pasando a crecer un 15% en esos 13 años, digamos, ahora viene un decrecimiento, digamos, por poder adquisitivo y por oferta, digamos, a distancia de las públicas, que me parece que las instituciones públicas se van a empezar a preparar fundamentalmente en área de masividad. Era mentira cuando dije termino. Ahora sí termino. Porque la distancia es muy difícil para medicina, ingeniería, agronomía, veterinaria, carreras poco demandadas en el sistema privado. Acá se va a producir un primer desequilibrio que vamos a tener el año que viene. Es eso que vos señalabas bien, digamos, del contrapeso entre público-privada y la idea de que quizás el camino intermedio sea el que experimenten en muchas de las carreras, ¿no? En caso de medicina y otras que requieren laboratorio y presencialidad, como una suerte de bimodalidad o una mayor articulación entre lo presencial y lo virtual, que incluso tiene su dificultad, digamos, porque hay cosas que no se pueden resolver virtualmente con total claridad y otras son más complejas, pero también para los estudiantes tienes ciertas ventajas, que evitas el desplazamiento de todos los días. Para las universidades también, en términos de infraestructura, eso representa algún tipo de alivio. ¿Qué te parece o qué recogés que se produjeron en estos tiempos en relación con las universidades argentinas? Además de esta cosa de revalorizar la educación a distancia, o por lo menos empezar a discutir cómo se puede implementar en conjunto con la presencialidad, ¿no? Y empezar a abandonar la lógica exclusivamente presencial, ¿no? Discúlpame, vos me estabas preguntando cómo se revalorizará la bimodalidad, decís vos. Pregunto si dentro de los aprendizajes que uno podría sacar de este tiempo para las universidades argentinas, el tema de la bimodalidad, me parece por lo que vos estás diciendo, es uno, ¿no? Sí, sí, sí. Internacionalmente lo que se está produciendo, Adrián, me parece que es una creencia falsa de que estamos frente a una oportunidad. Digamos, cuando hablas en los Zoom, digamos, por el tema de las evaluaciones internacionales, estas cuestiones, he tenido posibilidad de compartir bastante con Iberoamérica. Yo creo que esta posibilidad, digamos, que se ve no es tal. Yo creo que hoy se va a profundizar el sistema de diferencias, digamos, ¿no? Las asimetrías necesariamente se van a profundizar. Lo que sí va a quedar claro, me parece, en los sectores de élite, que van a apuntar como nunca a la presencialidad, porque me parece que el valor de la presencialidad no tiene ningún tipo de comparación con esta subestandarización de estas áreas, digamos, de sistematización de la educación. Digamos, la relación que se comprende, que se entiende, es la relación personal, y yo creo que sí que las élites van a formar, digamos, en este sentido, en términos generales y en términos particulares. Algunas instituciones yo las podría nombrar, lo van a hacer, digamos, en este sistema presencial. Después, en un amplio sector de los sectores medios, va a poder superar las restricciones que tiene. Es decir, las restricciones de distancia implican siempre un cambio en el paradigma económico para los sectores medios, y los sectores populares, digamos, son los que más a la deriva quedan y los que más nos preocupan a nosotros. Nosotros nos preocupa el sector, digamos, que ha intentado ingresar y finalizar el secundario y no ha podido, que ha intentado ingresar a la universidad y no ha podido, y eso en su mayoría, digamos, son los sectores populares con bajo capital cultural. Yo creo que esto los pone mucho más distantes,
que a ellos no los ayuda precisamente, no colaboran en absoluto, pero sí es posible en el tema de bimodalidad que algunos sectores medios empiecen a volcarse a esa bimodalidad que estabas diciendo vos, y que los sectores populares, digamos, tengan, digamos, una especie de política más integradora en cuanto a los beneficios de becas, tutorías y este tipo de cuestiones que todos hemos comprendido a lo largo de la experiencia de los 13 años, que para los sectores populares no está el sistema universitario formateado ni preparado, ni siquiera con ofertas de cualificación intermedia, ni diplomaturas intermedias, ni certificaciones de calificación intermedia. Vos fíjate que un ingeniero estudia la carrera de ingeniería y a los 9, 10 años le dan el título de ingeniero, a veces ni siquiera de técnico, y algunos de técnico, pero en el medio no tiene 10 titulaciones, o 8 titulaciones, o 7 o 5 cualificaciones. Igual pasan todo el conjunto de las carreras. Eso es un modelo de formación que no está previsto para los sectores populares. Los sectores populares que migran en cualquier momento tienen que tener certificado de cualificación permanente. Y para esto hace falta, digamos, un espacio nuevo, porque la educación, lo que está manifestándose hoy, me parece a mí, es la ruptura de un sistema, digamos, y otro que no se ha dado cuenta de que tiene que construir un nuevo modelo. El nuevo modelo, digamos, está presente, lo que pasa es que no tienen las herramientas los pibes. Nuestros sectores populares, que me parece que son a nosotros básicamente lo que nos preocupa, no tienen la expectativa de graduarse en alguna área disciplinar, ni siquiera en tener cualificaciones, porque el 60% de la periferia se va al primer año. Cuando vos tenés esos números que son brutales en ingeniería, está terminando 1 de cada 6 que ingresa, con lo cual, si ese número te da más o menos el 16%. Entonces, digamos que en términos generales, me parece que tenemos que cambiar el modo y la mirada a nosotros, la mirada institucional. Hay una institucionalidad nueva, y eso lo va a tener que comprender, digamos, las asociaciones de ingenieros, las asociaciones de distintas áreas de formación, que no se los puede retener más a los alumnos por el transcurso de 7, 8, 9 años con un título de ingeniería y sin ninguna cualificación. Entonces, la forma de retener ya no es tan importante ahí la bimodalidad para los sectores populares, sí la posibilidad de la proximidad, que su diploma sea próximo, su cualificación sea próxima, que se incorpore dentro de las FP, que tenga un sentido, digamos, mucho más grande. Si algún día hiciésemos la cuenta, y no la pienso hacer, digamos, me comprometo a eso, de los estudiantes de ingeniería versus la cantidad de dedicaciones docentes, digamos, nos daríamos cuenta que podemos hacer maravillas con respecto a eso. Por eso creo que la bimodalidad en esto tiene características y para sectores sociales distintos. Y que los sectores privilegiados van a optar por la presencialidad. Hay algo de lo Entonces, que vos decís, sí, que está muy, muy claro, porque ahí además le falta, la Argentina necesita articular a ese sector y necesita una articulación que arranque con la formación profesional, que se vincule con la universidad de otra manera, no como la formación clásica, ¿no? Y imaginás que hace falta, vos lo decías recién, un andamiaje legal distinto, ¿no?, del que existe hasta hoy. Hay que construir sí, ahí reglas de sí, funcionamiento. sí. Bueno, yo hace 15 días, porque habíamos tenido una conversación de una acreditadora internacional que estuvimos dando charlas, y estaba escuchando gente de ingeniería de Buenos Aires, de Argentina. Y a mí me parece que es un despropósito tener los niveles de graduación que tenemos. Y a mí me parece que las corporaciones tienen que ir al ministerio y ofrecer ellos mismos las soluciones. Vos no podés tener un promedio de graduación en ingeniería de 9 años. Ese título de 9 años, digamos, y en el medio nada, o una tecnicatura, es un problema porque encima nadie se va con cualificaciones específicas. Si vos incorporases, digamos, en módulos cualificaciones específicas y le dieses una valoración a ese módulo sin poner un peso el Estado Nacional, con lo que ya está poniendo a ese módulo
en la formación profesional es solamente un problema de instrumentación administrativa dentro del propio ministerio. No hay que hacer ninguna revolución. Es decir, no hay que agarrar ni los lápices, ni las armas, ni aplicar, digamos, ningún tipo de método extraño, ni aplicar una ley de educación nueva, ¿no? Con lo que tenés, con los instrumentos que tenés, todo eso lo puedes hacer. Yo creo que hace falta un gran acuerdo. El acuerdo que las corporaciones dejen de ser conservadoras. Bueno, muchas gracias por No, este rato. Y bueno, nada, nos vamos a seguir viendo. Gracias. gracias a ustedes, digamos, y bueno, sigamos en la CFP, que es el futuro para los sectores populares. Gracias. ¿Eh?